Un saludo general a todos. Tengo el honor de dirigirme al magíster Denis Giovanni Calderón Paniagua. Soy la alumna Rosy Esther Linares Curico, código 2014-23-30-82 de la Universidad Alas Peruanas Filial Pucallpa, de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Dado el tema de taludes de relleno y trabajos de protección de talud, muchas gracias. Empezando con el primer punto, tenemos taludes de relleno. Este tema trata sobre la selección de los gradientes del talud en la etapa de diseño de terraplenes, instalación de banquetas, necesidad de cubiertas de suelo, análisis de estabilidad, ejecución de trabajos, etc. Cuando se diseñan y ejecutan trabajos de taludes de relleno, se recomienda analizar integralmente y tomar las medidas pertinentes en los siguientes tópicos, que son cimentación del terraplén, agua de infiltración, condiciones topográficas y clima. Pendientes de taludes de relleno. En este punto veremos varios tipos de conceptos. Entre ellos tenemos gradientes normales de taludes. Son las relaciones máximas requeridas para lograr la estabilidad de los rellenos, de modo que la capacidad portante de la cimentación es adecuada y que no existe peligro de flujo de agua de la cimentación. Cuando estos se realizan con capas delgadas de suelo compactado. También tenemos otro punto que es formas de taludes y estructuras de relleno. Las estructuras de relleno deben ser diseñadas racionalmente, tomando en consideración las condiciones existentes, tales como terreno, materiales disponibles, clima, estabilidad de relleno y ejecución del trabajo en cada sitio. Cuando existe un problema de estabilidad de relleno. Cuando existe la posibilidad de flujo de agua, de infiltración en un relleno en terreno blando, en terreno inclinado o en pantano, debe usarse, cuanto sea posible, suelos arenosos o gravosos con una pequeña cantidad de finos en el fondo del relleno, para prevenir cualquier elevación de la presión de poros dentro del relleno y minimizar la ocurrencia de falla. Debemos tener en cuenta muchos datos, como podemos ver aquí, y también que la altura del talud debe ser mayor de 5 a 7 metros. También debe tener el espesor de la cobertura 30 centímetros, si mide normalmente a la cara del talud. Banquetas. Se recomienda el empleo de banquetas de 1 a 2 metros de ancho cada 5 a 7 metros de altura, comenzando de la parte superior del talud de relleno. Las siguientes consideraciones deben tomarse para las banquetas. Excepto en rellenos bajos, se proporcionan zanjas en las banquetas de relleno para prevenir la erosión debido a lluvias durante y después de los trabajos. Las banquetas funcionan como lugares temporales de trabajo, si es necesario, para trabajos de reparación y mantenimiento. Cuando se instala una capa de drenaje dentro de un relleno, debe considerarse en el diseño la posición relativa
entre la banqueta y la capa de drenaje. La capa de drenaje deberá ser diseñada de tal manera que se sitúe de 1 a 2 metros por encima de la banqueta. 3. Análisis de estabilidad de rellenos. Las inclinaciones normales se aplican a los taludes de relleno. Sin embargo, su estabilidad debe verificarse con cálculos u otros métodos. En los casos descritos a continuación, sin embargo, en vez de determinar el gradiente en base a los cálculos de estabilidad, debe realizarse una evaluación integral después de revisar los registros de los trabajos de taludes en áreas adyacentes o ejemplos de desastres pasados en suelos de condiciones similares. Condiciones de relleno. En las condiciones de relleno tenemos a cuando la altura del relleno excede los valores normales. B. Cuando el contenido de humedad del material de relleno es alto y el relleno consiste de un suelo con una baja resistencia cortante. C. Cuando los materiales de relleno consisten de suelos como limos, donde la presión de poros tiende a aumentar fácilmente con las condiciones circundantes. Condiciones externas. En las condiciones externas tenemos a cuando el relleno es fácilmente afectado por agua de manantial del terreno. B. Cuando el talud de relleno puede ser inundado o el pie del talud puede ser erosionado durante avenidas. C. Cuando se puede ocasionar un daño serio a la estructura adyacente en el caso de falla. D. Cuando el basamento de relleno es inestable, tal como en terreno blando o en área de deslizamiento. E. Cuando se necesita un periodo largo para el trabajo de rehabilitación y el funcionamiento de la carretera. Puede disturbarse considerablemente en el caso de falla. Investigación y cálculos de estabilidad. Los tópicos básicos de cálculo de estabilidad serán presentados. Estos pueden aplicarse a 1. La predicción de la estabilidad del talud requerida en el diseño de trabajos comunes. 2. Realizar correcciones al diseño al verificar las suposiciones de diseño durante la construcción. Y 3. La selección del trabajo de rehabilitación para un relleno colapsado. Cálculo de estabilidad para relleno. Para realizar el cálculo de estabilidad de un relleno, se requiere realizar ensayos de laboratorio de la cimentación y del material de relleno para determinar la resistencia de los suelos. A. Cálculo de estabilidad. Al analizar por anticipado la estabilidad de los rellenos descritos en 1, debe determinarse el factor de seguridad mínimo. Luego deben formularse las medidas. Al diseñar el relleno, es deseable determinar la sección de relleno, de tal modo que se obtenga un factor de seguridad mínima de 1.2 a 1.3 de los resultados del cálculo de estabilidad. En esta imagen podemos observar las fórmulas de cálculo que se utiliza. Tenemos el método de esfuerzo efectivo, también la resistencia cortante, el método de esfuerzo total y la resistencia cortante, que está dada por fórmulas hechos. Método de ensayo de corte. Cuando se realicen cálculos de estabilidad por el método de esfuerzos efectivos, la resistencia cortante del suelo,
debe determinarse por medio de ensayos de corte triaxiales drenados o consolidados no drenados con medición de presión de poros. El suelo parcialmente saturado debe tratarse como suelo saturado, tomando en cuenta la presión de poros. Como regla, debe emplearse en el análisis del método de esfuerzos efectivos. Sin embargo, cuando se construya rápidamente un terraplén con suelo fino, debe verificarse la estabilidad durante e inmediatamente después de la construcción por el método de esfuerzos totales. Los especímenes de ensayo deben tener su contenido de humedad y grado de compactación cercanos al del relleno en estudio. Método de determinación de la resistencia cortante. Cuando se emplea el método de esfuerzos efectivos, los parámetros de resistencia se determinan del ensayo de resistencia consolidado no drenado. El círculo de Moore se dibuja un esfuerzo total y luego se mueve en el eje de abscisas por la magnitud de la presión de poros de la envolvente. Se determinan C y determinación de las presiones de poros. Existen varias clases de presiones de poros en rellenos, como se describe a continuación. 1. Exceso de presión de poros generado por la ejecución del trabajo de relleno. 2. Presión de poros debido al agua freática creada por lluvia o infiltración del fondo o lados del relleno. Un ejemplo de cálculo de estabilidad. Se presenta un ejemplo de cálculo de estabilidad donde existe agua de infiltración en un relleno de 20 metros de altura con taludes de 1.5 para la parte superior del relleno y 1.18 para la parte inferior. El cálculo de estabilidad se ejecuta simplificando la forma del relleno real. 6. Cálculos de estabilidad de taludes colapsados. Es posible analizar la estabilidad de taludes que han colapsado durante o después de la construcción para diseñar las obras de reparación. En esto tenemos unas fórmulas, unas ecuaciones. Rellenos que requieren precauciones especiales. Como se estableció en el párrafo 3.2.2, debe considerarse no solo la estabilidad del talud de relleno, sino del cuerpo principal. Al analizar la estabilidad del relleno, la estabilidad del talud está afectada por agua de manantial y de lluvia, por lo que es importante su tratamiento. Relleno en terreno inclinado. En el caso de relleno en terreno inclinado, relleno en valle, corte y terraplén y frontera de corte terraplén, el agua de manantial se infiltrará en el relleno haciéndolo inestable. Es deseable eliminar el agua de infiltración debida a lluvia o de hielo por medio de subdrenaje, tomando en cuenta las capas permeables e impermeables. Se dice que el abatimiento del nivel freático en un relleno es efectivo no solamente para reducir desastres por lluvia, sino también por resistencia a sismos. Rellenos en terreno blando. En el caso de un relleno en terreno blando, ocurre asentamiento conforme se construye el terraplén, causando al gradiente del talud ser desfavorablemente más pequeño. Debe tomarse en cuenta en el diseño y la construcción el posible asentamiento de las obras de drenaje, en particular la localización de las obras de drenaje longitudinal debe determinarse en base al lugar
donde el asentamiento del terreno es máximo. Daño a los taludes debido a la lluvia. Es conocido que las fallas de los taludes de relleno ocurren más frecuentemente en suelos cohesivos que en suelos arenosos, y que sus causas son la disminución de la resistencia con el contenido de humedad, la erosión y la ocurrencia de presiones de poro debido a heterogeneidad en la compactación y materiales. Las condiciones de acabado del talud deben investigarse durante la construcción. En muchos casos, los suelos y las condiciones del agua de infiltración no son uniformes en el talud, de modo que deben seleccionarse métodos de construcción razonables y ser aplicados a estas condiciones. En el punto 3.2.4, ejecución de trabajos de taludes de relleno. 1. Compactación de taludes. Precauciones generales. Las fallas de talud de relleno son frecuentemente causadas por el agua. Una de las causas de estas fallas es el agua libre superficial, debida a la infiltración del agua de lluvia. Lo anterior es causado principalmente por la no uniformidad de la compactación cerca del talud. Para suelo fino, los taludes hechos con materiales como arcilla o ceniza volcánica cohesiva con elevados contenidos de humedad que no pueden ser compactados completamente, deben trabajarse muy cuidadosamente, poniendo especial atención a la estabilidad del talud como un todo. En algunos casos, la protección del talud debe realizarse con hincado de pilotes. Para suelo grueso, cuando el cuerpo principal de relleno se realiza con suelo grueso como grava o arena, se esperan problemas tales como erosión y dificultades con la vegetación, por lo que se cubre el talud con un manto de suelo. Si fuera posible, es deseable tener una relación de talud tendida de 1.18 para el talud de relleno y un espesor de 2 a 3 metros para el suelo de cobertura, con el propósito de ejecutar el trabajo a máquina. 2. Protección del talud durante la construcción. Los taludes con acabado temporal son muy inestables hasta que se ejecute el trabajo de protección, pudiendo ser fácilmente erosionados por agua de lluvia u otros agentes. Por lo tanto, la protección del talud con vegetación o drenaje longitudinal debe ejecutarse lo más rápido posible. Trabajos de protección de talud. En este punto tenemos selección de criterios para los trabajos de protección de taludes. Los trabajos de protección de talud se ejecutan para proteger los taludes de la erosión o intemperismo, cubriéndolos con vegetación o estructuras y estabilizándolos con drenaje o estructuras de contención. Los trabajos de protección de taludes con estructuras se emplean en taludes no adecuados a la vegetación, taludes cuya estabilidad no pueda asegurarse por un largo tiempo con vegetación solamente, o taludes que requieren protección contra fallas, caídas de rocas o expansiones por helada. Tenemos precauciones sobre la aplicación de trabajo de protección de acuerdo a la geología y suelos. También depósito coluvial, zona muy
meteorizada y suelo arcilloso. Los taludes hechos con depósitos coluviales, materiales fuertemente meteorizados, flujo de barro volcánico, greda u otros suelos cohesivos, tienen grados de solidificación bajos con altos contenidos de humedad, por lo que colapsan frecuentemente. Los trabajos de protección apropiados, distintos a los de vegetación, serán descritos a continuación. A. Donde existe mucha agua de infiltración. B. Donde existe poca agua de infiltración. También tenemos suelos arenosos. Los taludes hechos con granito intemperizado, shirazu, arenisca, con un bajo grado de solidificación o arena de época diluvial, son fácilmente erosionables por agua de infiltración o agua superficial, o las capas superficiales de estos taludes son removidos por agua de infiltración. Los trabajos que se describen a continuación son adecuados para la protección del talud. A. Talud de corte, donde se presenta mucha agua de infiltración. Se escoge de acuerdo al nivel de agua, gaviones, armaduras llenas de cantos rodados y trabajos de entramado. Sin embargo, estos métodos son al mismo tiempo permeables al agua superficial, por lo que algunas veces las partes posteriores se socavan. B. Talud de relleno. Cuando se usan suelos arenosos como material de relleno, es deseable proteger el talud con suelo de cobertura adecuado a la vegetación de 30 a 50 centímetros de espesor. En el caso de un talud de relleno alto, la parte cercana al pie puede socavarse y colapsar en la forma de un flujo de barro debido al agua de infiltración. En este caso es deseable resolver el problema no solamente con sembrío, sino con filtros o trabajos de drenaje o trabajos de entramados o armadura de bloques de concreto, además del sembrío de césped. 3. Suelo duro. Se requiere ejecutar surcos y abonos o huecos y abonos en algunas partes del talud para permitir que las semillas crezcan. El sembrío debe realizarse en el suelo abonado de taludes duros de suelos arenosos densos, suelos arcillosos duros, rocas blandas o arcilla dura. 4. Sedimentos creando problemas químicos. A. Medición de los componentes químicos de los suelos. B. Medidas de protección. 5. Geología con posibilidad de caídas de roca. Los sedimentos con grava o roca blandas intemperizadas pueden causar caídas menores de rocas, por lo tanto deben emplearse mallas de prevención de caída de rocas para retener los fragmentos o cercas de prevención para detener la caída de rocas a la pista, junto con el rociado de barro con semilla. Se recomienda el empleo de rociado de concreto para rocas blandas con muchas fisuras sin agua de infiltración. 6. Rocas que se interperizan rápidamente después de la excavación. Los taludes con esta clase de rocas pueden protegerse con los métodos siguientes. A. Cuando la inclinación del talud es lo suficientemente tendida para no causar ninguna falla aún después del interperismo.
B. Cuando el talud es estable al tiempo de la construcción, pero existe el peligro de fallas menores con el intemperismo en el futuro. 7. Regiones frías. En los taludes en regiones frías, con suelos que contienen grandes cantidades de limo, el césped se separa y se desliza a consecuencia del deshielo después del congelamiento o por la expansión de la helada. Vegetación. Características de la vegetación. Una de las características del sembrío de césped es que la cara del talud puede restaurarse naturalmente a diferencia de los otros trabajos de protección de taludes. 2. Reconocimiento requerido para ejecutar la vegetación. El suceso o falla de la vegetación depende del crecimiento de las plantas. El clima y el suelo en el lugar deben evaluarse. Deben seleccionarse las especies adecuadas al clima y suelo y deben proporcionarse las condiciones capaces de asegurar el crecimiento completo de las especies. Antes de ejecutar la vegetación, deben reconocerse 1. Área, inclinación, altura, etc. del talud. 2. Condiciones del terreno aledaño. 3. Condiciones del suelo. Suelo, desigualdades, presencia de agua de infiltración, etc. 4. Condiciones del clima. 5. Otros. 3. Materiales para el sembrío del césped. Los materiales empleados son semilla, fertilizante y materiales de curado. Las funciones de los materiales de curado son proteger las semillas del lavado, del agua, de lluvia, del flotado, de la expansión por congelamiento o del secado hasta que se determine la germinación. También se debe prevenir la erosión del talud hasta que la vegetación cubra todo el área y sus efectos de prevención de erosión entren en acción. A. Agentes químicos de curado, fibras. C. Materiales de cobertura. 4. Trabajos individuales de sembrío. En los trabajos individuales tenemos 1. Rociar de semillas. 2. Rociar de semilla barro. 3. Esteras de sembrado. 4. Sembrado. 5. Trabajos de estera de semilla simple. 6. Trabajos de sembrado simple. 7. Trabajos de tableros de semilla. 8. Trabajos de paquetes de semilla. 9. Trabajos de sembrado en huecos. 5. Precauciones para el diseño y ejecución de trabajos de sembrado. En ellas tenemos 1. Dureza del suelo. 2. Estación de ejecución del trabajo. 3. Mejora del suelo. 4. Ejecución de trabajos en regiones frías. Trabajos de sembrado en taludes de corte. Trabajos de sembrado en taludes de relleno. Y otras precauciones. Si césped de verano es usado en regiones frías como Hokkaido, este césped no será capaz de vivir más de un año, aunque sean originarias perennes. 2. Es peligroso usar césped débil, principalmente por efecto visual. Y 3. Cuando se use la armación de bloques de concreto con trabajo de sembrado, se requiere una relación de talud de 1:1.5 en razón de la estabilidad de la tierra de la armadura. Si es difícil mantener esta relación, por lo menos se necesita 1.12. Determinación de resultados de trabajos de sembrado.
La determinación del éxito o no del trabajo de sembrado debe realizarse por el reconocimiento del número de brotes después de un periodo determinado. Trabajos de protección de taludes con estructuras. Los trabajos de protección de taludes con estructura se ejecutan para proteger los taludes no adecuados a la vegetación, los taludes cuya estabilización a largo plazo con vegetación es incierta, o los taludes que pueden causar fallas, caídas de rocas o expansión por congelamiento. Revestimiento con piedras y bloques. Los revestimientos con piedras y bloques se emplean principalmente para prevenir la erosión e intemperismo de los taludes. La albañilería seca es apropiada cuando existe agua de infiltración, pero existe el problema de alabeo si la longitud del talud es grande. La altura máxima se considera de 3 metros. Cuando se ejecuta el revestimiento con piedra, empleando piedras diversas, se recomienda emplear una relación del talud menor de 1.1.5 y una altura menor de 5 metros. Revestimiento de concreto. Se usa cuando se considera que la armación de bloques de concreto o rociado de mortero no son apropiados para el talud de basamento con muchas juntas o capa de cono de talud suelto. En el caso de taludes grandes o empinados, es deseable reforzar el concreto con barras o mallas de alambre e instalar piernas no deslizantes o pernos de anclaje. El espaciamiento estándar de juntas es de 20 metros. Armazón de bloques de concreto. Se emplea en taludes cuya relación de talud sea menor que 1.08 y cuando la vegetación no es adecuada o la superficie puede colapsar aun cuando se ejecuta sembrado en taludes de corte con agua de manantial, en taludes grandes o en taludes de relleno con inclinación más empinada que lo normal. Es deseable instalar una estaca o perno de anclaje de acero de 50 a 100 centímetros de largo. Existen varias clases de formas para los armazones de bloques de concreto. Armazones de acero también se emplean en ciertos casos. Se necesita compactación completa cuando se llena el suelo para prevenir que éste se caiga debido a lluvia después del trabajo. 4. Armazón de concreto vaciado en in situ. Se utiliza cuando la estabilidad a largo plazo del talud es dudosa o cuando el armazón de bloque de concreto puede colapsar en un talud hecho en roca intemperizada con agua de infiltración o en un talud grande. También este trabajo se aplica algunas veces para producir una función tipo soporte cuando los bloques no pueden fijarse por medio de rociado de concreto en el basamento con muchas juntas o grietas. Rociado de mortero y concreto. El espesor normal de rociado es de 8 a 10 centímetros de mortero y 10 a 20 centímetros de concreto. El espesor del rociado se determina en base a las condiciones del talud y del clima. Se requiere un espesor mínimo de 10 centímetros en regiones frías o en áreas con malas condiciones climáticas. Antes de aplicar rociado se requiere colocar la malla alambre sobre la carga del talud y anclarla. Se usa malla de alambre tipo diamante cuando el talud es irregular y malla de alambre soldada cuando la carga del talud es solo ligeramente irregular. El número normal de anclajes
es de 1 a 2 cada metro cuadrado. Como norma, deben proporcionarse lloraderos para rociado. Por lo menos se requiere uno por cada 2 a 4 metros cuadrados. Trabajos de encestado. Los trabajos de encestado se realizan para prevenir la escorrentía de sedimentos de la cara del talud hasta que las plantas crezcan completamente. Las estacas de madera tienen una longitud de 80 a 150 centímetros y un diámetro de 9 a 15 centímetros. Se hincan en intervalos de 50 a 90 centímetros con un espaciamiento del entramado de 1.5 a 3 metros. Trabajo de anclaje en taludes. Los trabajos de anclaje se realizan en taludes donde existen junturas o grietas en el afloramiento rocoso del talud de rocas duras o blandas, y es posible que el talud colapse o se caiga. Los trabajos de anclaje en taludes se utilizan para aumentar la estabilidad de otros trabajos tales como armazones de concreto vaciado in situ, pilotes concreto lanzado y muros de contención. Los anclajes pueden dividirse en tres clases dependiendo del método de anclaje de la parte principal de anclaje a la roca basal. 1. Anclaje tipo friccionamiento. 2. Anclaje tipo portante. Y 3. Anclaje tipo combinación. La fuerza de resistencia de tensión utiliza de la parte adherente entre el anclaje y el terreno. Puede calcularse de la ecuación 3.5, donde también vemos fórmulas y algunos datos. Trabajos de gaviones en el talud. Se emplean gaviones cuando existe agua de manantial en un talud y es posible que el sedimento fluya como escorrentía. Existen gaviones cilíndricos ordinarios de alambre y gaviones con estera. Los cilindros ordinarios se emplean mayormente para la remoción del agua de manantial en la capa superficial del talud, para drenar el agua superficial y para prevenir la expansión por congelamiento. El agua colectada por los gaviones debe drenarse rápidamente cuando existe mucha agua de manantial. El agua que rodea los gaviones debe protegerse con grava si estos puedan obstruirse con la escorrentía de sedimentos del talud.